Sí. Bueno, nos tenemos que ir a algo mucho más ingrato, porque se trata de la guerra. Hay distintas situaciones. Por un lado, el estado de salud de Vladimir Putin, según los británicos, se trata de una situación crítica para él que le requerirá una intervención quirúrgica. Los avances de Rusia también, que aparecen fragmentados por bajas de generales, todo esto se lo vamos a preguntar a Norberto Ortiz, que es periodista internacional. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Separado en estos términos, desde el punto de vista bélico, ¿en qué estado estamos? El estado es que Rusia sigue avanzando, recalculó lo que en principio se pensaba que iba a ocurrir, porque ya la asediada no es Kiev, como le dicen los ucranianos y les gusta que le digan, y es Mariupol uno de los puntos. Por otro lado está el sur con Odessa como a conquistar, una cosa que desde el principio algunos lo podían llegar a ver, porque no era solamente el Donbass, sino era llegar al Mar Negro. La idea era esa. Yo creo que todo lo que dijo Vladimir Putin fue por la galería o para decir voy a justificar esto con una desnazificación, una cosa que no le creyó nadie, obviamente, era su discurso, y ahora ya está mucho más claro. Es muy claro que lo que quiere es ampliar ese buffer del este de Ucrania, ¿no? El Donbass, que ya hace muchos años estaba en poder de separatistas rusos o siempre estaban allí participando, y ahora la idea de llegar a Moldavia. Esa cuestión, dicen que hay 1.500 soldados rusos que supuestamente están en Moldavia. Bajaron unos aviones con estos soldados y se produjeron un montón de hechos en una franja muy pequeña que hay de Transnistria. En ese lugar se buscaría ir por el oeste a Odessa. Ahora, ¿das verosimilitud a estas versiones del estado de salud de Putin? Y todo es propaganda, o sea, digamos, propaganda occidental por un lado, propaganda rusa con los misiles. Dicen que en 200 segundos llegan y no dejan nada de Berlín, de París o de Londres. Entonces, propaganda de un lado, propaganda del otro, ¿no? Hay un montón de análisis que se están haciendo, se ven en las imágenes, la cuestión del Parkinson, que era uno de los temas que habían planteado, la cuestión de un cáncer que tendría y que necesitaría una operación. Son muchas cuestiones bastante distintas, pero que en las imágenes se pueden llegar a confundir o que los especialistas están tratando de ver. No estamos nosotros, está la inteligencia británica, está la inteligencia de Estados Unidos trabajando en eso, y claramente, como ya lo hicieron en otras oportunidades, avanzaron sobre un montón de cosas, 15 a 20 días o más, que es lo que les corresponde hacer, sobre las acciones y lo que ocurrió. Por lo tanto, se le puede dar crédito. No sé cuál será la realidad, ¿no? Total. La solidaridad occidental genera mayor enojo de parte del Kremlin respecto de las consecuencias. ¿Hasta dónde te imaginas que puede llegar? Mira, en otras charlas que hemos tenido aquí mismo, hablábamos de la velocidad con que iba el avance de Rusia, la muerte de miles y miles de civiles, que ya no sabemos realmente cuántos son, porque se denuncia que podría haber 9.000 como mínimo, y por otro lado, lo que hacía todo Occidente, ¿no? Occidente cerró todas las posibilidades de Rusia, pero va a una velocidad muy baja respecto de lo que está haciendo Rusia en los hechos. Entonces, los hechos de lo que tiene que ver con esa guerra del siglo XX son mucho más rápidos. Se encontró con una resistencia fabulosa desde el punto de vista occidental, nosotros que lo vemos de acá y decimos estamos defendiendo la libertad, a nuestro entender. 25% de los soldados rusos ya no están, de los aviones, de los helicópteros. Es muy caro para Rusia todo esto, pero sigue avanzando fuertemente, lamentablemente por la superioridad que tiene, ¿no? Claro. David y Goliat, es así, no es otro ejemplo que ese. Occidente hizo todo lo que pudo, pero nunca la velocidad de Occidente va a llegar a equiparar el desastre que está haciendo la invasión rusa. No es una guerra Ucrania-Rusia, es una invasión rusa a Ucrania. Claramente que tenemos que condenar desde los diferentes lugares del mundo, porque no se puede hacer eso que hizo. Incluso ahora Human Rights Watch está diciendo que no es identifico y después disparo si no es civil. Ahora es disparo directamente en Kiev, en montones de lugares, a destruir todo. Hemos visto muchos documentos y son personas que no estaban en la guerra por decisión propia, son civiles
muchas de las víctimas. Eso es lo más grave para mí. Bien. Y no llega, perdón, y no llega con la velocidad que tiene que llegar ni la ACNUR, no llega la ONU, ni la Cruz Roja, ahora tratando de sacar a la gente de la acería. No llegó a la velocidad que tenía que llegar antes. ¿Se tiene una idea de si tiene apoyo de los rusos, de la población rusa? Mirá, eso es muy importante, Pancho, porque en las últimas horas, ayer, hubo otro nuevo decreto, otra nueva medida que tiene que ver con las comunicaciones internas, con la Policía Federal Rusa, que va a poder interceptar lo que se le ocurra. Ya lo debe estar haciendo, ¿no? Porque sabemos que la génesis de Vladimir Putin fue el espionaje y son especialistas en eso en muchos lugares del mundo, ¿no? Hasta en otros países, también con sus incursiones. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si están saliendo nuevas medidas que Vladimir Putin tiene contra su propia población, es que ve un descontento fundamentalmente de los jóvenes, los más informados en esta época, los menos radicalizados y quizás las personas... Porque también son los que les cortaron, ¿no? De las comidas rápidas, de los cafés, claro, de los pagos electrónicos, ¿no? De que esta guerra le cambia la vida cotidiana a los jóvenes. La dinámica occidental que tenía Rusia, que ya no la tiene tanto. O sea, quizás en los pueblos más alejados, de donde dicen que sale la mayoría de los soldados que fueron ahí, ¿no? Sí. Gente que no tenía otra oportunidad de conocer el mundo o lo que fuera, o que no había salido nunca de Rusia, y que salieron para ir a matar ucranianos pensando en una idea que les impusieron, claro, y que en su propio discurso cerrado, que es el mismo que yo le digo a Luis que existe, allí está la realidad, ¿no? O sea, como dos poblaciones. Una población que va a ponerse de carne de cañón. Imagínense, dicen que son unos 3.900 aproximadamente soldados rusos que murieron, como cifras. Todas las cifras que estoy dando son las cifras que se están conociendo, pero relativas, ¿no? Relativas, absolutamente relativas. Esto es mucho más grande. Es mucho más grande que esta cuestión que planteamos desde Occidente, de las libertades que ya no están. Es la muerte de miles y miles de personas. Yo veía recién las imágenes que estábamos recorriendo el país y decía que, bueno, esta Argentina que no va a ser invadida, esta Argentina que no te va a despertar un día con una persona que de autócrata va a decir, esto es de Rusia, quiero ser más que lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y volver a tener el territorio que tenía. Gracias por haber venido como siempre. Por favor. Muy amable. Hablamos un poco de deporte.